Una pintura es un poema y nada más. Un poema hecho de relaciones entre formas, como otras clases de poemas se relacionan entre palabras, sonidos o ideas. Así concebió el arte José Clemente Orozco, uno de los tres grandes del muralismo cuya obra daría origen a este museo, el Museo Carrillo Gil, que cumple justamente 50 años de acercarnos al arte, como fue la intención de su creador. Muy cierto, Javier, y justamente nos encontramos en el interior de este maravilloso museo, en donde platicaremos con su directora general, Marisol Argüelles, de este excepcional programa para celebrar los 50 años, medio siglo de existencia. En Novedad de la Patria, nuestro compañero Humberto Castorena va a dar cuenta de una zona muy interesante que es, y que está aquí, Arte Joven. Y en México, en 100 objetos, contaremos con Norma Guzmán, quien nos va a acercar a la historia detrás de la colección cubista de Diego Rivera. Todo está listo. Acompáñenos con la X en la frente. Biblioteca y museo fueron, en la antigüedad, lugares de conversación. En una se conversaba en silencio con los que no están, y en el otro con los vivos en medio de banquetes donde se contrastaban saberes, argumentos a favor y en contra de, réplicas y conjeturas, lecturas públicas sobre prácticamente todos los temas. No sé cuándo los museos se convirtieron en el templo de unos cuantos, en recintos del silencio donde solo cabía la línea argumental de algunos. Da gusto que museos como el Carrillo Gil retomen los orígenes esenciales de los primeros museos con espacios específicos para ver y conocer y compartir y disentir. Que muchos de los nuevos artistas hayan exhibido por primera vez aquí habla muy bien de un espacio vivo, de un punto de encuentro de los distintos para ampliar la conversación de la cultura, para fomentar y contener el espíritu de las musas. Los museos nos deben permitir viajar a través del tiempo y el espacio. Más que simples lugares de registro, deben ser portales, me parece, para explorar nuestras emociones e ideas a partir de las de otros y mirar al mundo, gracias a esa conversación, con un ligero aumento de luz. La historia del Museo Carrillo Gil está rodeada de extraordinarios artistas, sensibles coleccionistas, pero sobre todo apasionados del arte mexicano del siglo XX. Y precisamente todo comenzaría a partir de la muy cercana amistad entre el doctor Álvar Carrillo Gil y el maestro José Clemente Orozco, de quien adquiriría el dibujo La Chole. A partir de ahí comenzaría una gran y extraordinaria colección que sumaría a grandes pintores y artistas de mediados del siglo pasado. Y así, años más tarde, el doctor Carrillo Gil encargaría la construcción de este museo al arquitecto Augusto H. Álvarez, con una gran influencia funcionalista, mientras que la dirección museística correría a cargo del experto curador Fernando Gamboa. Y así fue como hace 50 años, aquel agosto de 1974, el doctor Álvar Carrillo Gil, pediatra de profesión, pero muy brillante coleccionista, junto con su esposa Carmen Tejero, inaugurarían este museo, cuya dirección estuvo a cargo del maestro Gamboa. Marisol Argüelles, este museo es un espacio para jóvenes. Muchos jóvenes desde hace medio siglo han venido aquí a presentarse por primera vez. ¿Has visto algún tipo de cambio o muchos cambios a lo largo de estas 5 décadas? Pues sí, creo que el museo ha ido consolidando una vocación que nace
con una, en primer lugar, con una centrada en su colección, y de ahí crece la segunda parte de su vocación, que es justamente la que lo relaciona con el arte contemporáneo y con las generaciones tan jóvenes. Y eso es algo que a lo largo de los años se ha ido pues transformando y construyendo, y sobre todo creo que consolidando. El museo, si bien ha conservado su lugar en el ecosistema cultural, sí creo que es un espacio que ha tenido que irse renovando al paso de los años. Entonces, de hace 50 años, que pues fue un museo hecho para albergar su propia colección, es hoy un museo que tiene pues dos vertientes muy importantes, y que creo que una no puede existir sin la otra, y que por un lado está su colección, que ahora tenemos una gran exposición de ella, pero que por el otro lado debe siempre reflexionar sobre el espíritu de Carrillo Gil, que fue coleccionar a los artistas de su tiempo, y de ahí que el museo siempre le ha dado un espacio a las generaciones jóvenes, y en su colección pues a la entrada de obras que representen el momento en el que habita. Bueno, el inicio de la colección se hizo con pintores jóvenes entonces, ¿no? Con un Diego Rivera no muy conocido en su etapa cubista, con un Orozco que empezaba también a socializar, digamos, su propuesta estética, y ese fue el origen precisamente, ¿no? Exacto. La primera pieza que colecciona Álvar Carrillo Gil y Carmen Tejero es un dibujo de José Clemente Orozco. Ellos lo compran en 1938, el dibujo se llama La Chole, y es una pieza de Orozco es una pieza muy temprana, como de 1913 o 1915, y efectivamente es el momento en el que la pareja Carrillo Gil establece relaciones muy sólidas, tanto con Orozco como con Siqueiros y con Diego Rivera, con otros artistas también, con Palen y con Guerzo. Esos son los 5 artistas que están más representados en la colección, y creo que ese momento fue una postura que le dio mucho impulso al coleccionismo. Es decir, Álvar Carrillo Gil fue uno de los pioneros en coleccionar, pues ya como sí, con el fin de tener una colección que de alguna manera representara un momento, una época, que no necesariamente, claro que obedecía al gusto personal de los coleccionistas, pero que de alguna manera también tenía una visión a quedarse en esa colección, algo que estaba siendo significativo en la producción artística de la época. Entonces son estos los artistas con los que empieza pues una colección que termina por ser de cerca de 1,400 piezas la que colecciona Carrillo Gil. Y no olvidemos que también tiene una vertiente muy interesante, que es la de la estampa japonesa. Él hace un viaje a Japón y también colecciona una cantidad muy importante de piezas de estampa japonesa. Pero se ha incrementado la colección, ¿verdad? ¿Cuántas Sí, piezas tiene más o menos son 2,600 piezas, 1,400 son el acervo fundacional, lo demás son otro tanto, en total son eso, como cerca de 2,600, y tiene una muy buena parte de arte contemporáneo también, porque pues durante los años 90 y principios de los 2000, además de los programas como Pago en Especie, el museo sí estableció, ya como institución obviamente, empieza a establecer relaciones pues muy fructíferas con artistas que tienen aquí exposiciones y que se dona una pieza. Además, bueno, pues cada año con los comités de donación el acervo se ha ido extendiendo. Es interesante. Entonces, ¿tú crees que hacen falta más coleccionistas para reanimar, digamos, la plástica en México actualmente? Creo que es muy importante que las generaciones jóvenes vean lo importante que es la conformación de estas colecciones y las alianzas tan positivas que puede haber entre las instituciones públicas y las colecciones privadas. Este es un caso pues muy interesante, porque es una colección privada que en los años 70 pasa a convertirse en una colección pública, pero el museo constantemente ha estado pues estableciendo este tipo de alianzas con colecciones, y yo creo que algo que es muy sano, que le da mucha salud al ambiente de las instituciones del arte, ya sea público o privado, es justamente ver lo importante que es generar colecciones para que con los años pues se pueda voltear atrás y poder hacer historia y poder hacer las revisiones que hoy estamos haciendo de una colección como la del Carrillo Gil. Entonces, finalmente, las revisiones que se hacen en una sala como esta son revisiones en las que la gente participa, los coleccionistas, los amigos de, digamos, los que ponen a circular obras que tienen sentido para ellos,
y que finalmente terminan en algún acervo como en este, ¿no? Exactamente. De hecho, en la exposición que acabamos de inaugurar en el marco del 50 aniversario, recorre más que la colección en un sentido cronológico, es decir, más que enunciar a los artistas, hablar de sus biografías, etcétera. La colaboración, nace esta exposición de una colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y este grupo de curadores y de investigadores en el que participan además profesores de escuelas públicas, lo que hicieron fue como atravesar la mirada hacia la propia colección y ver por qué Carrillo Gil coleccionó lo que coleccionó. Entonces resulta muy interesante porque también como que revela el perfil del coleccionista, en qué momento está adquiriendo obras y con qué sentido, por ejemplo, está la representación del caballo, las escenas de la Revolución y una serie de cosas pues, que atraviesan la colección en sus temas. Y por eso las colecciones siempre son vigentes y por eso siempre puede haber nuevas lecturas, no terminan cuando termina el periodo de producción de esos artistas. Y hoy vemos que esta colección sigue siendo muy vigente, que sigue teniendo pues mucho diálogo con lo que vivimos hoy en día, con lo que se estudia en los programas educativos en las escuelas y cómo generaciones jóvenes pues leen lo que nosotros leímos quizás de forma distinta y sus ojos y su acercamiento siempre da como nuevas perspectivas hacia una colección de obras que provienen de los años 30, 40, 50 o obras tan tempranas de Rivera como las que hay aquí en la colección. Así es, tenemos que ir a un corte, Marisol, y estamos aquí con la X en la frente. Originalmente, la colección del Museo Carrillo Gil sumaba un total de 1.471 obras de arte, a las cuales se agregarían 358 que representan adquisiciones realizadas a lo largo de estos 50 años. Hay que decir que en general todas estas piezas son representativas de las diferentes artes visuales que abarcan la pintura, el grabado, la litografía, la serigrafía, el collage, el dibujo, la instalación, la fotografía, el arte objeto, la escultura y el video. Y es que precisamente este espacio museístico busca promover las distintas piezas de artes visuales creadas por jóvenes artistas. Precisamente hay que decir que este espacio construido por el arquitecto Augusto H. Álvarez tiene una tendencia funcionalista, creada a través de grandes rampas que conectan las diferentes salas del museo, creando una sensación de continuidad, fluidez y unión. Y justamente nos vamos a conocer el programa Arte Joven que en Novedad de la Patria nos presenta nuestro compañero Humberto Castorena y que tiene lugar aquí en el Museo Carrillo Gil. En México, la educación es un área de mejora con un margen bastante amplio, y qué mejor manera que por medio del arte. El área de educación del Museo de Arte Carrillo Gil nos ofrece una experiencia única en favor de la enseñanza. El Museo de Arte Carrillo Gil comenzó el programa escolar MAC Aula, cuyo antecedente es la exitosa participación de alumnos de la Prepa 8 en una actividad de curaduría de más de 10 obras, mismas que el recinto pensaba excluir del acervo y tras su opinión fueron reintegradas a la galería. Y a partir de este laboratorio nosotros les preguntamos a los estudiantes por qué creen que seleccionaran una obra por equipo, los formamos en 5 equipos, y por qué creían cada equipo que tenían que incluir una obra, o sea, como adoptar una obra y decir, esta obra sí se tiene que exhibir. Esto permitió al museo ampliar su idea para acercarse a más escuelas, dando paso a diversos recorridos guiados y actividades que tocan temas de género, derechos humanos, conflictos bélicos, entre otros. Las dinámicas abarcan una amplia variedad de opciones como collage, ejercicios en el espacio MAC y cuestionarios, así como laboratorios de creación artística, cineclub o actividades de cuentacuentos. Vemos que una comunidad escolar es mucho más allá de lo que sucede en un aula y a partir de estas obras que ellos seleccionaron son las que nosotros trabajamos para este programa escolar que tiene múltiples actividades, tanto dentro del museo, pero también afuera del museo. Vamos a estas escuelas a hacer ciertas actividades de acuerdo a su nivel educativo. Si te interesa saber más detalles y participar en estas dinámicas, consulta las redes sociales del Museo de Arte Carrillo Gil.
Concebido por el artista Pedro Reyes, el programa Tlacuilo del Museo de Arte Carrillo Gil consiste en fomentar el préstamo de repositorios de libros en México. Se trata precisamente de préstamos de estas selecciones periódicas que hacen los artistas, a través de las cuales comparten intrigas, curiosidades, información y otras fascinaciones. Hay que decir que el programa también fomenta precisamente el préstamo a domicilio de obras de arte que forman parte de la artoteca de Tlacuilo del Museo Carrillo Gil, entre los cuales hay piezas de artistas jóvenes creadores, pero también de grandes maestros como Raúl Anguiano, Juan Soriano, Magali Lara, entre muchos más. Continuamos con la X en la Frente conversando con la directora general del Museo Carrillo Gil, Marisol Argüelles, pero no se vaya porque en unos minutos más Norma Guzmán nos acerca a la colección cubista de Diego Rivera. Marisol Argüelles, directora del Museo Carrillo Gil. Se cumplen 50 años. Han estado fomentando desde hace medio siglo un diálogo de muchas maneras entre las personas que vienen, los artistas. Nos hablaste justamente de este encuentro de voces a través de la mirada para ver las cosas de fuera del museo de otra manera. ¿Qué han preparado para estos 50 años, para festejarlos, para recordarlos? Bueno, además de esta exposición que se llama Atravesar el Tiempo, Memorias y Presentes de la colección Carrillo Gil, que creo que además es una oportunidad pues muy buena para ver una gran parte de la colección, o más bien un porcentaje importante de lo mucho que representa la colección en el museo. Y tenemos otro proyecto que está en el primer piso, que está dedicado a Siqueiros, se llama Siqueiros y los artistas americanos, casos de estudio. Es un proyecto que el proyecto curatorial lo encabeza Tatiana Cuevas junto con un grupo de curadoras de aquí del Museo Carrillo Gil, y que además se hace en el marco de los 50 años del aniversario, es el aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros. Yo creo que esta es una exposición que realmente aporta muchísimo a todo y lo mucho y lo importante que se ha dicho e investigado sobre Siqueiros, porque revisa puntualmente el paso de Siqueiros por 5 lugares del continente americano. Uno es Bolivia, Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos. Y es realmente, es una exposición que da para muchísimo. Creo que se podrían hacer muchos capítulos en el futuro extendiendo todo lo que Siqueiros hizo pues, en el continente americano, pero por lo pronto revisa y resuelve algunas dudas o algunas preguntas sobre cuál fue el devenir de Siqueiros en estos países, con quiénes estuvo relacionado, artistas, por ejemplo, en Perú, con quienes tuvo pues, una relación muy intensa, con quienes trabajaron, por ejemplo, temas que para nosotros pueden tener un eco muy importante, que están relacionados con la conquista, con el impacto de la conquista, y que fueron temas que estos artistas también revisaron, los devenires políticos, las dificultades que por supuesto Siqueiros enfrentó de repente, pues estando en conflicto con las autoridades en aquellos países y teniendo que hacer los murales a lo mejor en espacios privados, una serie de historias que, bueno, por supuesto pasa también por el taller que fundó en Nueva York, al que perteneció Jackson Pollock. Que es la zona más conocida. Su estancia en Estados Unidos, pero lo del sur no es tan conocido. No tanto, y realmente es muy importante, por ejemplo, el trabajo mural de Siqueiros en Chile, importantísimo. Entonces, bueno, visualmente es una exposición muy interesante porque además revela el trabajo de estos artistas que están muy cerca también formalmente de Siqueiros, pero además pues en su contenido es realmente importante ver cómo pues es un continente que tiene un devenir histórico y político que realmente está muy conectado, la relación de Pablo Neruda con Siqueiros. Es decir, sí es una exposición que creo que, al menos en el planteamiento ahora, revela mucho de lo que quizás no conocemos tanto de Siqueiros en estos países, ¿no? Y bueno, el 50 aniversario del museo no termina en sus exposiciones acá. Siqueiros termina en noviembre, esta exposición de la colección en enero, y vamos a tener después una que creo que nos va a ayudar también a revisar ya en una forma más contemporánea lo que el museo ha
sido en generaciones más nuevas, ¿no? Es una exposición que se llama Historia de las Exposiciones y que es una mirada hacia pues, los distintos perfiles que en las direcciones del museo ha habido y cómo realmente pues, hoy artistas que nos representan en las bienales, que aparecen en grandes exposiciones del mundo entero, pues aquí empezaron. Aquí hicieron sus primeros performances y pusieron sus primeras instalaciones. Es un museo que tomó muchos riesgos, que en su programación, por ejemplo, también salió del formato tradicional de la exposición de salón, de la exposición retrospectiva, y entonces le dio a estos artistas la oportunidad de tener pues piezas, formatos, acciones y una serie de cosas que salían por completo de lo convencional. Entonces eso fue lo que hizo del Museo Carrillo Gil un espacio que aglutinó a una escena en un momento muy efervescente también, y eso creo que va a ser muy importante también comunicarlo a generaciones más jóvenes que quizás no vivieron, como muchos de nosotros, este momento del Carrillo Gil, y pensar también quién es este museo hoy y quién va a ser este museo en el futuro. Nos toca pues encaminarlo y seguir hablando con la gente más joven. Sí, que es el núcleo finalmente, ¿no? Exactamente. Los nuevos públicos que van a formar, digamos, los gustos de otra manera, los van a resemantizar quizá, y darle otro sentido también a las propuestas estéticas. ¿Algo más que nos quieras compartir, Marisol? La conmemoración de los 50 años del museo pues se extiende a mucho más que su programa de exposiciones. Creo que este es un espacio, yo tomé las riendas recientemente y me encuentro con un espacio muy vivo, con un equipo de trabajo muy profesional que hace muchísimas cosas, y eso se estará viendo a lo largo de todo el año y de toda la conmemoración que vamos a tener. Así es que ojalá nos visiten. Pues muchas gracias, Marisol Argüelles, y seguimos aquí con la X en la frente. Diego Rivera fue mundialmente conocido como el muralista de México. Sin embargo, creó unas obras con una técnica aprendida en Europa. ¿Usted sabe de cuál se trata? Aquí se lo cuento. El cubismo es el movimiento artístico en donde la perspectiva se basa en las figuras geométricas, líneas y superficies que se pueden ver desde distintos ángulos. Y este movimiento formó parte del aprendizaje que tuvo Diego Rivera durante los 15 años que vivió en París. Ahí logró absorber los conocimientos de Pablo Picasso y transmitirlos en sus cuadros cubistas. Participó de manera muy directa en lo que fue el cubismo durante la Primera Guerra Mundial. Podemos casi datarlo, ¿no? O sea, en realidad, él comienza sus primeros experimentos protocubistas en 1912, pero ya como cubista formal podemos decir que inicia en 1914. Durante 5 años, Rivera hizo 31 cuadros cubistas, en los que destacan Paisaje Zapatista del año 1915, Marinero almorzando y Dos mujeres, realizados en 1914, y El arquitecto, que es una pieza clave en la producción de Rivera. Pues el cubismo muy propio de Diego Rivera, muy sensual, ¿no? Donde hay muchas texturas en la superficie, hay justamente juegos de color entre colores complementarios, ¿no? El verde y el rojo. Si usted quiere conocer parte de las obras cubistas de Diego Rivera, puede hacerlo en la exposición que está en el Museo Carrillo Gil. Llegamos al final del programa luego de conocer la gran oferta de exposiciones y encuentros que se darán, ya se están dando en el marco de la celebración por los 50 años del Museo Carrillo Gil, y que dan cuenta de este espacio museístico como un lugar, como una zona muy atractiva y activa en la promoción del arte experimental de jóvenes artistas mexicanos y extranjeros. Totalmente, Javier, hay que celebrar siempre el arte en general, pero también hay que reconocer en estos espacios la labor de promotores y coleccionistas, un pilar fundamental en la cultura de cualquier país. Por ello agradecemos las atenciones del personal directivo y administrativo del Museo Carrillo Gil, y también agradecemos a nuestro equipo técnico de producción, pero sobre todo a ustedes, a quienes invitamos aquí con la X en la frente.